hermanos, vamos a dar inicio a esta primera parte de la servicio. Hemos dividido en la escuela dominical. Terminando la escuela dominical, preparados para el servicio, donde cantaremos himnos y estaremos llevando el mensaje principal de esta mañana. Entonces vamos a orar y vamos a iniciar. Ahí en su lugar, ojos cerrados, inclinamos nuestra cabeza y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en estos momentos queremos entregarnos en tus manos para que tú nos hables a través de tu palabra, lo que vamos a estar viendo en esta primera sección de la enseñanza. Rogamos que tú nos ayudes a discernir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de tu palabra y la podamos asimilar y podamos tomar consejo de ella. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Hay alguien en la zona? Ah, ok. Vamos a ver. Adelante. Muy bien, en la serie de lecciones que hemos estado viendo acerca del discipulado bíblico, recordemos que estamos teniendo esta sección del domingo en la mañana para capacitarnos a nosotros mismos y poder ayudar a aquellas personas que recientemente han aceptado a Cristo, y ayudarles en los primeros pasos de la vida cristiana. Eso comúnmente lo llamamos el discipulado, que se aplica después de que una persona ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Porque la tarea del Señor Jesucristo en la Gran Comisión no solamente dejó el ganar almas, el evangelizar, el ganar para Cristo a las personas y ya, no. Fue muy claro en que debemos de enseñarles. Aparte de que acepten a Cristo, debemos de bautizarles y debemos de enseñarles la palabra de Dios en los primeros pasos de la vida cristiana. Muchas personas que aceptan a Cristo simplemente se quedan en ese paso de recibir a Cristo y ya no dan los pasos siguientes, como es el bautismo y como es el discipulado. Entonces es algo que debemos estar nosotros conscientes de que el trabajo que realmente el Señor Jesucristo dejó en la Gran Comisión, debemos hacerlo no a medias, sino debemos hacerlo de manera completa. Y en ese trabajo no solamente el pastor de la iglesia es el responsable de hacerlo, sino cada creyente, cada hijo de Dios tiene la responsabilidad delante de Dios de llevar el Evangelio a toda criatura, de traerle a la iglesia para que sea bautizada y de seguirle enseñando acerca de la vida cristiana. Recordemos que una persona que acepta a Jesucristo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Una persona que acepta a Jesucristo es una persona que ha nacido de nuevo. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura, es una persona, es un bebé recién nacido. Y un bebé recién nacido no se le deja abandonado. Necesita miles de atenciones para que ese bebé recién nacido pueda crecer y desarrollarse sanamente. Así es en la vida cristiana. Una persona que recibe a Cristo ha nacido de nuevo, es un bebé recién nacido y entonces, principalmente el que lo ganó para Cristo, tiene la responsabilidad, la obligación
de estarle alimentando con la palabra de Dios, y eso lo llamamos discipulado. El discipulado bíblico. Ya vimos varios temas sobre el discipulado bíblico. A ver, yo tengo muy mala memoria. Ustedes recuérdenme qué temas hemos visto. A ver, hermano Gilberto, ¿qué temas hemos visto? Dígame uno por lo menos. La salvación, La seguridad y la salvación. Nada más uno dije. No me robe toda la escena. La seguridad de salvación, vamos a retomar. Hermano Gilberto ya dijo seguridad de salvación. Otro tema que hemos visto, nada más dígame uno. El bautismo, correcto, muy bien. ¿Qué otro tema hemos visto? A ver, en memoria. Por ahí. ¿Mande? ¿Hemos visto alguno otro? Empezamos lo que es la salvación, ¿no? La seguridad de la salvación. ¿Sí? El bautismo. No sé si me escapa otro, pero bueno, hoy nos toca ver el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, el bautismo fue lo que vimos la semana pasada. La antepasada, la seguridad de la salvación. Y la primera, pues, lo que es la salvación. Por si no entendíamos qué es realmente la salvación. Cuando le hablamos de Cristo a una persona, muy posiblemente cuando hace la oración de recibir a Cristo y todo ello, tal vez no haya entendido lo que hizo. Por lo tanto, hay que regresar para poder reafirmar lo que realmente es la salvación y asegurar si la persona realmente fue salva o no. Si no fue salva, si no entendió, pues volverla a explicar. De tal manera que la persona se sienta segura de su salvación. Y la Biblia nos dice claramente las cosas como para que no haya duda en cuanto a la salvación. ¿Sí? Se puede estar 100% seguro de que un día que mueras vas a ir al cielo. Y el Señor Jesucristo se encargó de explicarnos eso para que no haya lugar a dudas, no haya lugar a confusión. Si hay algo de lo que la Biblia habla claramente, eso es en cuanto a la salvación, en cuanto a la seguridad de la salvación. Y muchas denominaciones de iglesias cristianas, pues simple y sencillamente confunden esos temas, cuando realmente están muy claros, muy claramente delimitados en la Biblia, de tal manera que no hay lugar para confusión. Y vamos a ver el Espíritu Santo, otro tema muy importante e indispensable para la vida creyente, para la vida cristiana. Y bueno, no me quiero adelantar, vamos a ir paso a paso en este tema fascinante que es el Espíritu Santo, y que tú y yo no debemos ignorar. Una de las mayores cosas que hacemos los cristianos bautistas es que ignoramos mucho al Espíritu Santo. No lo tomamos en cuenta en nuestra vida. Y tendemos a vivir la vida cristiana como si el Espíritu Santo no existiera. Y vamos a ver que es indispensable para poder desarrollarnos como cristianos, como hijos de Dios. Rápidamente vamos, antes de que se nos termine el tiempo, tenemos 50 minutos, un poco menos ya. ¿Cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu Santo en mi vida? ¿Sí? Analicemos esa pregunta. ¿Cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu Santo en mi vida? En el mismo instante en que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar para siempre dentro de ti. ¿Sí? Esa es una verdad bíblica que no debemos ignorar. Desde el momento en que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar dentro de mí,
vino a morar dentro de ti. De la Trinidad, el Espíritu Santo es probablemente la persona más incomprendida e ignorada por la mayoría de la gente. Diría yo aquí, por la mayoría de nosotros los cristianos. El propósito de esta lección es proporcionar al cristiano una comprensión básica de lo que es el Espíritu Santo de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida. Vamos a ver solamente lo más básico de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Número 1, ¿en dónde encuentro yo al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿En dónde encuentro yo al Espíritu Santo? Vamos a tratar de concentrarnos en esto y analizar esto lo más profundamente posible, ¿sí? Porque como decía ahorita, es una de las grandes carencias que tenemos nosotros como cristianos. No entender, no comprender la cuestión del Espíritu Santo. Y es clave, fundamental para nuestra vida. ¿En dónde encuentro yo al Espíritu Santo? Punto A, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Si ya eres una persona salva, si ya recibiste a Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo mora dentro de ti si es que tú ya recibiste a Cristo en tu corazón. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo no mora dentro de ti. Es el lugar donde mora el Espíritu Santo, en el corazón del creyente. La persona lo tiene vacío ese lugar. Es el hueco que hay en nuestro corazón que fue diseñado por Dios para que el Espíritu Santo lo ocupara. ¿Sí? La persona que no ha recibido a Cristo, ese lugar lo tiene vacío. ¿Sí? Lo tiene vacío. Y mientras esté vacío, corre el riesgo de que vengan demonios a ocupar ese lugar dentro de la persona. Es por eso que hemos sabido de personas endemoniadas. ¿Por qué son endemoniadas? Porque el Espíritu Santo no mora dentro de su corazón, y entonces, como el hueco está vacío, vienen los demonios y lo pueden ocupar. ¿Sí? Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no puede ser endemoniado. ¿Sí? No puede ser endemoniado. Si tú me dices de una persona que es cristiana y que ha sido endemoniada, ¿sí? Yo te puedo decir que esa persona realmente no es salva. Realmente no es un hijo de Dios. Porque si fuera así, el Espíritu Santo estaría ocupando ese lugar. Por lo tanto, nosotros como cristianos no debemos tener el miedo de que un demonio me pueda poseer. Porque los demonios y el Espíritu Santo no pueden morar juntos dentro de nosotros. No se llevan. Los demonios le huyen al Espíritu Santo. Los demonios le huyen al Señor Jesucristo. No pueden cohabitar dentro de nosotros. Por lo tanto, si una persona ha sido endemoniada, es porque no tiene al Espíritu Santo en su corazón. ¿Y cómo se obtiene el Espíritu Santo? Desde el momento que la persona recibe a Cristo en su corazón. Ahorita lo vamos a ver. Él vino a morar en ti en el momento de la salvación, cuando recibiste a Jesús, y vino para tener en ti su residencia permanente. Sí, aquí hay una cuestión que no se entiende muchas veces por muchas iglesias. La residencia permanente del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no residió de manera permanente en las personas. Venía el Espíritu Santo por un tiempo y luego dejaba a la persona. Podemos hablar e ir a muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde era así, porque la residencia del Espíritu Santo, de Dios, de Cristo, como lo queramos llamar, en ese tiempo el plan era que residiera en un templo, específicamente en el templo de los judíos,
en el lugar santísimo. Pero ese plan de Dios de morar en un templo iba a cambiar, ¿sí?, en el futuro. Y eso era un misterio que los mismos judíos, los mismos israelitas no llegaron a comprender. Ese gran misterio desde antes de los siglos era que Dios ya no iba a vivir, a morar en un templo hecho por manos de hombres, sino que iba a morar dentro del corazón del creyente. Y ya lo he dicho varias veces, pero se lo repito: cuando el Señor Jesucristo se declara por primera vez como el Mesías, lo hizo ante una mujer, ante esa mujer samaritana, y le hizo una declaración tremenda a esta mujer samaritana, el Señor Jesucristo. Y por primera vez el Señor Jesucristo no solamente se presentó como el Mesías, sino también reveló públicamente ese misterio que estaba desde antes de los siglos. Y la mujer samaritana le dice: mira, nuestros padres nos dijeron que aquí en este templo, en Samaria, donde estaba el reino de Israel, aquí se debe de adorar a Dios, a Jehová Dios. Y ustedes, los judíos que están en Jerusalén, dicen que en aquel templo de Jerusalén es donde se debe adorar a Jehová. Y había esa controversia entre israelitas y judíos, entre el reino del norte y el reino del sur, entre Samaria y Jerusalén. ¿Y sabe qué el Señor Jesucristo le contestó? Va a llegar el tiempo. Mira, no te preocupes sobre esa controversia. Eso va a dejar de estar vigente. ¿En qué templo se debe adorar a Dios? ¿En el templo de los israelitas en Samaria o en el templo de los judíos en Jerusalén? El Señor Jesucristo prácticamente le dijo: mira, olvídate de eso, porque precisamente yo vine para que eso ya no tuviera vigencia. Porque llegará el tiempo en que los adoradores, los verdaderos adoradores de Dios, no van a adorar en un templo, sino van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra? Para ir a la cruz y consumar la salvación, para que la salvación no solamente fuera para los judíos, para los israelitas, sino fuera para todo el mundo. Entonces, ¿cómo se iba a llevar a cabo ese plan de Dios? De modo que en cada nación, en cada país, se tuviera un templo físicamente donde se tuviera que adorar a Dios. Pues era imposible. No había de otra más que Dios morara en el corazón del creyente. ¿Sí? En el corazón del creyente. Y a propósito, por eso, desde que Dios creó a Adán y Eva, nos creó con ese vacío en el corazón. Para que ese vacío en el corazón lo ocupara el Espíritu Santo, cuando la persona recibiera a Cristo. Si han escuchado, ¿verdad?, a personas, o a lo mejor usted mismo en algún momento lo dijo: siento un gran vacío en mi corazón y no hay con qué llenar. Muchos lo quieren llenar con drogas, con dinero, con esto, con lo otro, ignorando que quien lo debe de ocupar es el Espíritu Santo de Dios. No se puede llenar con otra cosa más que con el Espíritu de Dios. Es por eso que personas llegan a la decisión del suicidio. ¿Por qué? Porque caen en la conclusión de que no lo pueden llenar con nada. ¿Sí? Pero tampoco ponen oído al Evangelio. Entonces llegan a la conclusión que realmente no se puede. Pero sí se puede. La solución es Cristo. ¿Sí? La solución es Cristo. Entonces, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía e iba y todo sobre las personas, sobre reyes, sobre profetas, porque la residencia de Dios estaba en el templo, en el lugar santísimo,
Pero como esa situación cambió y el Evangelio vendría a todo el mundo, entonces la morada de Dios iba a cambiar de un templo físico a dentro de nuestro cuerpo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer, y le puse ahí leer bien, de Juan 14, 17, 1 Corintios 6, 19 al 20, Gálatas 4, 6 y Efesios 2, 22. ¿Quién me ayuda con Juan 14, 17? Hermana. El Espíritu de verdad actual, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le reconoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, esas tremendas palabras del Señor Jesucristo: mora con vosotros y estará en vosotros. Con, en. Hay mucha diferencia de con y en. Morar con vosotros y morar en vosotros. ¿Sí? Gramaticalmente, ¿cómo se le llaman a estas partes de nuestro idioma? Con preposiciones. ¿Dónde? Ok. ¿Cuál es la diferencia de con y en? Morar con o morar en. El Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, les dijo que el Espíritu Santo mora con nosotros, con vosotros, pero estará en vosotros. Con en. Con significa al lado de. ¿Sí? Al lado de. Y en significa dentro de. Dentro de. Hasta ese momento el Espíritu Santo moraba con los israelitas. ¿Sí? Y moraba en un templo. Pero llegaría el momento en que el Espíritu Santo ya no moraría con ellos, sino estaría en ellos, o sea, dentro de. ¿Sí? Dentro de. 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. Sí, hermano, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? porque habéis sido. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí. Manejaba esta palabra que ignoramos. ¿Sí? Ignoramos mucho acerca del Espíritu Santo. Y Pablo aquí lo dice, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y porque habéis sido comprados por precio. El templo ya no es un edificio. El templo es nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace algo templo? Pues la morada de Dios. Es lo que hace templo. Y cuando Cristo, decimos normalmente, Cristo entra a morar dentro de nosotros, pues técnicamente hablando, teológicamente hablando, es el Espíritu Santo el que entra a morar dentro de nosotros, nuestro cuerpo entonces se convierte en templo de Dios. ¿Sí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis en vosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Gálatas 4:6.
Sí, hermana, allá atrás, su hermana. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ok, 4:6, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo. ¿Sí? A vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo. Efesios 2:22. Así, hermana. En que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Soy juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues es muy clara la palabra de Dios que nos dice que nuestro cuerpo es la morada de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Miren, lo voy a decir aquí entre nos, pero nuestros amigos católicos están todavía en el Antiguo Testamento. Nuestros amigos judíos están todavía en el Antiguo Testamento. Y tienen ellos la esperanza de reconstruir su templo, que ahorita está en ruinas, para empezar otra vez, reiniciar con los sacrificios y todo eso. ¿Pero sabe por qué gente católica puede estar en el Antiguo Testamento? Porque piensan que Dios mora en un templo de material físico. Usted nada más observe cuál es la actitud de sus familiares católicos cuando van a una catedral, ¿sí? A una capilla, como se llama. Entran muy, pero muy respetuosamente, no pueden hacer ni un ruidito, o sea, una solemnidad, porque estoy entrando al templo de Dios. O sea, ellos creen que Dios ahí mora, nada más, y no en otro lugar. Así era en el Antiguo Testamento, en el templo de los judíos, específicamente en el lugar santísimo. Entonces ellos, cuando van a una iglesia, van a buscar a Dios, porque piensan que ahí en ese lugar solamente pueden encontrar a Dios. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Ese misterio ya se reveló. Y ahora tú y yo estamos viviendo ese misterio revelado que se llama iglesia. Donde la iglesia no es un edificio. ¿Sí? Traemos mucho del catolicismo. Yo creo que la mayoría de aquí de nosotros nacimos ahí. Y muchas ideas católicas las traemos aquí a la iglesia, cuando ya no son aplicables. Y podemos tener un respeto por este lugar, sí, está muy bien. Pero muchos cristianos tienen más respeto por el lugar, por el edificio, que por su mismo cuerpo, que es ahí donde realmente mora Dios. ¿Sí? Y faltamos al respeto mucho a Dios, le faltamos mucho al respeto a su templo, que es nuestro cuerpo, cuando pecamos, cuando hacemos las cosas en desobediencia, etc. Entonces, a lo mejor tú puedes ser un tipo de cristiano que tiene un gran respeto por el material, por los ladrillos, por el cemento, y una gran falta de respeto al verdadero templo de Dios, que es tu propia vida, que es tu propio cuerpo. Entonces, no estoy diciendo que vamos a convertir este lugar en un centro de baile, una cantina o algo, cuando no se reúne la iglesia. Hay lugares donde pastores pues han rentado un lugar y pues no tienen otra opción más que rentar un local
donde el domingo es iglesia y entre semana es baile, cantina, cerveza, etc. No vamos a caer en esos extremos, ¿sí? Pero el énfasis no está en el edificio hoy en día, el énfasis está aquí adentro, en el corazón, ¿sí? De cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tanto cuidas el templo de Dios? ¿Qué tanto respeto le tienes al templo de Dios? Que es tu vida misma, tu corazón mismo. Esto que acabo de decir, hermanos, es fundamental para poder entender cómo trabaja el Espíritu Santo hoy en día. Porque muchos cristianos hoy todavía están en el Antiguo Testamento. Y si realmente es así, realmente nunca van a progresar en la vida cristiana. Porque se meten en una serie de problemas, una serie de situaciones, porque piensan o ignoran que su vida misma es el templo de Dios, que Dios mora en Dios. Si tú piensas que Dios mora en un templo de materiales, ¿qué vas a hacer con tu vida? Pues dentro de estas paredes te vas a portar lo más santito posible, ¿sí? Pero saliendo de estas puertas, ¿qué vas a hacer con tu vida? Un desastre. Porque allá no está Dios, aquí es donde está Dios, y aquí es donde me porto bien. Pero salgo de la iglesia, salgo de este edificio y pienso que pues Dios ya no me ve y puedo hacer lo que yo quiera. Pero si eres un verdadero creyente, Dios mora dentro de ti. Y donde quiera que tú vayas, Dios va, no contigo, sino Dios va dentro de ti. ¿Sí? Dentro de ti. No le puedes decir a Dios, el Espíritu Santo, salte un ratito de mí, ahí quédate afuera porque voy a entrar a esta cantina. O voy a entrar a este baile, a esta discoteca, no sé, lo que actualmente se usa. Creo que se usa antros, ¿no? Ahora dicen antros. No. Si eres un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo no se va a salir. Ahora sí, ahora no es capricho de uno. Es un plan que Dios estableció desde antes de los siglos y que ni tú ni yo lo vamos a cambiar. Ahora sí que una vez que eres cristiano, eres hijo de Dios, ya no puedes dejar de ser cristiano. Por ahí un político muy famoso que fue el primer ministro de Inglaterra, siendo él cristiano, dijo, ahora ya soy católico. Ya dejé de ser cristiano para convertirme al catolicismo. Pero realmente nunca fue cristiano. ¿Sí? Porque alguien que es cristiano, el Espíritu Santo mora en él permanentemente y no le puede dejar. O sea que no puede dejar de ser cristiano. Si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, no vas a renegar de ser cristiano. No vas a renegar de ser hijo de Dios. Tú vas a buscar la manera en cómo agradar a Dios. Tus pensamientos van a estar involucrados en cómo yo puedo agradar a Dios. No van a estar involucrados en cómo puedo pecar y cómo puedo encontrar maneras innovadoras de pecar, como mucha gente lo hace. Porque Cristo no mora en su corazón. El Espíritu Santo no ha entrado a morar en su corazón. Vamos a ver, avanzarle. Tenemos buen tiempo todavía. Número 2, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? ¿Sí? Las funciones del Espíritu Santo. Punto A, el Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16, 7 al 9. ¿Quién lo lee, por favor? Juan 16, 7 al 9. Que lo tenga. Yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Vale. De pecado por cuando no creen en mí. Ok. El Consolador, dice el Señor Jesucristo, es necesario que yo me vaya.
Porque si no me voy, pues no voy a enviar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo voy a enviar. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Es la labor del Espíritu Santo de estar convenciendo de pecado a cada persona incrédula, a cada persona inconversa. Nosotros le llevamos el Evangelio, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo toma su palabra y convence a la persona. Y cuando eso sucede, la persona recibe a Cristo. Y el Espíritu Santo entra a morar dentro de él. Nosotros como seres humanos somos muy buenos para manipular a la gente. Por eso grandes dictadores han salido por el mundo y han manejado masas, miles de personas, a capricho de ellos. Pero esto de la conversión, de la salvación de las almas, de las personas, no es una labor que tú y yo debemos hacer. Es la labor del Espíritu Santo, de convencer de pecado a la persona. Nosotros no convencemos a nadie, nosotros no salvamos a nadie, solamente cumplimos con llevarle la palabra, el Evangelio. Y el Espíritu Santo es el que le va a redarguir, a convencer. Llegó el momento en que el Espíritu Santo a ti y a mí nos convenció. Y cuando sucedió eso, de verdad fuimos salvos. Entonces no manipulemos las cosas con las personas. Podemos llevar el Evangelio y dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo, su labor. Y si el Espíritu Santo hizo su labor, entonces guiamos a la persona para que reciba a Cristo. Pero es una labor que hace el Espíritu Santo, no nosotros. Aquí ya lo puse. En las personas que todavía no son salvas, Él las convence de pecado para que reciban a Cristo. En las personas que son salvas, o sea, los cristianos, Él los convence de pecado para mantenerlos limpios y para mostrarles cómo vivir para Cristo Jesús. Entonces son dos labores específicas que el Espíritu Santo hace. Una, convencer a los inconversos, como te convenció a ti y a mí. Y dos, ayudarnos a nosotros, ya como cristianos, a vivir unas vidas entregadas a Dios, sirviéndole en santidad y todo lo que ya conocemos. Es la labor del Espíritu Santo. Entonces, hasta en eso también, hermanos, debemos de permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Sí, porque puede ser que nosotros estemos queriendo llevar una vida cristiana, ¿sí?, humanamente, en nuestra carne, en nuestra humanidad, como lo hizo Pedro en su momento y que negó al Señor Jesucristo 3 veces. ¿Sí? Él se impuso a sí mismo para cumplir una meta espiritual que nunca iba a cumplir y fracasó. Y así muchos cristianos han fracasado en su vida cristiana porque no permiten, no dejan que el Espíritu Santo controle y dirija sus vidas. Y son ellos los que quieren controlar y dirigir sus propias vidas. Y no se puede. Las cosas espirituales de Dios tiene que ser el Espíritu de Dios el que dirige por todas las cosas. Porque no se puede llevar una cosa con la otra. Lo humano con lo espiritual no se lleva. Es como el agua y el aceite. Entonces, o vives humanamente o vives espiritualmente. Y si quieres vivir espiritualmente y crecer y madurar en las cosas de Dios, debes de permitir que el Espíritu Santo dirija y controle tu vida. Aquí lo vamos a ver ahorita. Es importante que entiendas la diferencia entre convicción y culpa. Convicción es cuando Dios dice que algo está mal en nuestra vida para que podamos corregirlo. Isaías 1:18, ¿quién lo tiene por ahí?
igual y estemos a cuentas. Y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán engrandecidos. Eso pasa cuando caemos en convicción. Dios nos hace ver algo mal que está en nuestra vida y nosotros lo reconocemos. A diferencia de la culpa es cuando el diablo nos acusa de ser indignos de recibir las bendiciones de Dios. Apocalipsis 12:10. ¿Sí lo lee? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de los hermanos, el que nos acusaba delante de Dios día y noche, que es Satanás. Satanás busca que nosotros, cuando pecamos, hacemos algo mal, busca que nos sintamos culpables. ¿Sí? Y una persona que se siente culpable, ¿qué remedio tiene? No hay ningún remedio más que la cárcel, sentencia de muerte, pena capital, porque se ha encontrado culpable. No hay más. ¿Sí? Pero caer en convicción de pecado es buscar entonces a Dios para que nos dé la solución. Mucha gente que se siente culpable pues no encuentra remedio para su vida por la culpabilidad que Satanás le hace sentir. Pero realmente nosotros no podemos ser encontrados culpables, porque tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo, el cual le pagó con su sangre por todos los pecados. Entonces ya no hay ningún pecado que nos acuse, que nos haga culpables, sino más bien tenemos que nosotros reconocer que hemos hecho mal para entonces corregir, ajustar nuestra vida y entregarnos delante de Dios. Entonces espero que se haya entendido esto de la diferencia entre convicción y culpa. Judas Iscariote cayó en convicción o cayó en culpa y lo llevó al suicidio, como mucha gente hoy en día desgraciadamente toma esa decisión, engañados por Satanás de que no hay remedio para su vida y la única solución es quitarse la vida. Pero Satanás sabe que van a despertar en el infierno y es lo que quiere con toda gente, con toda persona. Rápidamente, el Espíritu Santo crea y regenera. Hace estas dos funciones: crea y regenera. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación. Génesis 1:2, Job 33:4. ¿Quién no quiere leer? Y alguien Juan 3, del 3 al 8, en el segundo punto. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, Job 33:4. Job 33:4. El Espíritu de Dios que me hizo, y Él sopló el soplo de vida. En Jesús, ahora tú eres una nueva criatura, nacida de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, junto con el resto de la Trinidad, creó el universo y todo lo que hay, y también crea esa vida nueva. Juan 3, del 3 al 8. Juan 3, del 3 al 8. ¿Quién lo tiene? ¿Sí, hermano? Juan 3, del 3 al 8,
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahí se refiere al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo sella desde el mismo instante en que eres salvo. Efesios 1, 13 al 14 y Efesios 4, 30. Efesios 1, 13 al 14 y Efesios 4, 30. Sí, hermana atrás. Y usted, hermana, y le dije sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ok, está bien. El que sigue, Efesios 4:30. Dice, y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuiste sellados. El Espíritu Santo, cuando entra a morar dentro de la persona, sella esa salvación. ¿Sí? Y ustedes saben, un sello en algún documento es un sello de garantía. ¿Sí? Es un sello que no puede ser quitado, no puede ser violado. Ese sello indica que el trámite ha sido terminado. Vas al gobierno y haces un trámite y vas para acá y para allá y por fin cuando le ponen el sello quiere decir que ya está todo concluido, todo terminado, no hay nada más que hacer. Se concluyó el trámite, ahí quedó ya. El sello que le ponen a un producto, un sello de garantía de que ese producto es de buena calidad, en fin. ¿Qué es lo que nos garantiza a ti y a mí que un día que muramos vamos a ir al cielo? El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es el sello de garantía para despertar un día en el cielo. Lo dice claramente la palabra de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de tu salvación. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que a mí me da la seguridad de que soy un verdadero hijo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Sí? Alguien que no tiene el Espíritu Santo no tiene seguridad de salvación. No está seguro de que sea cristiano, de que sea hijo de Dios. ¿Sí? Y no debemos de confundirnos, porque una cosa es la labor que hace Satanás de confundirnos, de hacernos creer de que no somos hijos de Dios, cuando en realidad sí lo somos. Y otra cosa es que de verdad tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual nos dice, nos da testimonio que soy un verdadero hijo de Dios. Es una de las labores, funciones que hace el Espíritu Santo, estarnos recordando eso. El Espíritu produce en tu vida varias cualidades de carácter cuando te entregas totalmente a Él y cuando caminas cada día con Él. Este conjunto de cualidades de tu carácter es lo que Gálatas 5, 22 a 23, el apóstol Pablo llama el fruto singular del Espíritu Santo. La palabra fruto está en singular debido a que todas estas cualidades son producidas al mismo tiempo como resultado de una relación íntima con el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muchos ya hasta lo sabemos de memoria, ¿no? Vamos rápidamente para terminar unas preguntas básicas.
¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo y cómo puedo lograr esto? Mire, aquí Efesios 5:18, Pablo nos da una tremenda ilustración para que podamos entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Si alguien que lea Efesios 5:18 y alguien Colosenses 3:16. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ok, y una vez leanme Colosenses 3:16, ahorita regreso a Efesios 5:18. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. Pablo está usando una figura, la figura del borracho, la figura del que toma vino, comparándolo con un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué relación hay una cosa con la otra? Pues que el borracho, yo lo vi muchas veces en mi infancia, por allá en mi pueblo donde yo vivía, personas muy seriecitas, que no rompían ni un plato, pero ya una vez borrachos, bajo el efecto de las cervezas del alcohol, no me eran otros, totalmente. Y cuando se les pasaba la borrachera y les decían, oye, ayer no hiciste esto, lo otro, yo, ¿cuándo? ¿A qué hora? No, yo soy incapaz de hacer eso. Pues tú hiciste esto y dijiste esas palabras y te fuiste para acá y te metiste a aquel lugar y andabas haciendo y haciendo, golpeaste a una persona. ¿Cuándo? ¿A qué horas? El mismo borracho muchas veces no se da cuenta de lo que anda haciendo, porque anda bajo el efecto del alcohol. Y el alcohol le hace comportarse de maneras que no son normales en él. Que de otra manera no haría tales cosas si no fuera por el control del alcohol sobre su vida. Esa comparación la está usando aquí el apóstol Pablo para decir que es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo vive su vida dirigido y controlado por el Espíritu Santo. Así como el alcohol dirige y controla la vida de la persona, del borracho, así también el Espíritu Santo dirige, controla la vida del creyente, de tal manera que el creyente se encuentra haciendo, viviendo de formas que no son normales en él. Porque si por él fuera, en su humanidad, en su naturaleza pecaminosa, no se entregaría a Dios, no viviría santamente, no cometiera la locura de irse a estudiar un seminario bíblico y dedicarse a ser pastor, la locura de ser misionero, la locura de, cierto o no, que la gente no dice que estamos locos, la gente inconversa. Cierto o no, que le decían al apóstol Pablo, estás loco, Pablo. A muchas palabras y letras te vuelves loco. Porque Pablo empezó a vivir de maneras que no eran normales en él. Porque antes que era Pablo un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, y ahora actúa y vive de maneras que no eran normales en él. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en él? La llenura del Espíritu Santo. El control totalmente sobre la vida de esta persona, que le hace actuar y vivir de maneras que no eran normales en él. Quítale el Espíritu Santo a Pablo y se vuelve un Saulo de Tarso. ¿Sí?
Quítale el Espíritu Santo a ti y a mí y nos vamos a volver lo que éramos antes. Esta locura para mucha gente allá afuera, de estar aquí ahorita en la iglesia cuando podría estar en la playa, podría estar en el cine, podría estar en otros lugares. Pero ¿qué es lo que te tiene aquí adentro ahorita en estos momentos? Es el Espíritu Santo que está dirigiendo y controlando tu vida. Momento en que le pierdas la llenura del Espíritu Santo, no vas a venir a la iglesia. No te vamos a ver aquí en varios días, semanas o meses. Pero mientras el Espíritu Santo esté dirigiendo y controlando tu vida, aquí vas a estar fielmente. Y vas a buscar afuera cómo servir al Señor, cómo comunicar la palabra de Dios. Todo ese comportamiento es porque el Espíritu Santo está dirigiendo y controlando tu vida. Y eso es la llenura del Espíritu Santo, el control, la dirección que el Espíritu Santo está teniendo sobre tu vida. Como lo ejemplifica aquí Pablo en Efesios 5:18 de la persona alcoholizada. Si leemos bien estos dos pasajes, vemos que estudiando a fondo la palabra de Dios, permitiéndole que permanezca en nuestra mente y alabando de corazón al Señor con himnos y cánticos espirituales, en nuestra vida se producirá el enorme resultado de ser llenos del Espíritu. Mientras más satures tu mente con la palabra de Dios, más cercana será tu relación con el Espíritu Santo. Y ahí está descrito, explicado, cómo le puedo hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo. Llenarte de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, Él dirija y controle tu vida. Tú simplemente camina con el Espíritu, simplemente camina en el Espíritu. Después pueden leer ustedes Romanos 8:1 y Gálatas 5:18-25. El caminar es un proceso de crecimiento constante, consciente y natural. Permite a Dios el control de tu vida. La llenura del Espíritu Santo no quiere decir que estás obteniendo más del Espíritu Santo. Lo tuviste todo cuando completamente en el momento de tu salvación. Es más bien el Espíritu Santo quien está obteniendo más y más de ti. Muchas veces repetimos frases como cristianos como que parecen muy bonitas y muy elocuentes, pero realmente no tienen nada de bíblicas, ¿sí? Y a veces yo he escuchado cristianos que dicen: yo quiero tener más del Espíritu Santo, yo quiero tener más del Espíritu Santo. Mira, no vas a obtener más del Espíritu Santo de lo que ya tienes, porque al momento de recibir a Cristo no obtuviste todo. El Espíritu Santo no entró en partes, no entró un 50%, un 70% a tu vida, entró 100% en ti. No es qué tanto yo obtengo del Espíritu Santo, sino más bien qué tanto el Espíritu Santo Él obtiene de mí. ¿Qué tanto yo tengo entregado de mi vida al Espíritu Santo? Esa sería más bien la pregunta, ¿sí? La pregunta, porque del Espíritu Santo pues ya tenemos todo. Sé paciente y sé consistente. El ser controlado por el Espíritu Santo no es algo que suceda de la noche a la mañana, es un proceso de crecimiento que continúa por toda la vida. ¿Sí? Es un proceso de crecimiento que continúa por toda la vida. ¿Qué es lo que va a permitir que la llanura del Espíritu Santo esté constante en tu vida todos los días? Pues el que tú vayas creciendo y madurando como hijo de Dios, para que permitas que el Espíritu Santo siempre esté controlando y dirigiendo tu vida. A muchos cristianos lo que les controla es el carácter, el temperamento, ¿sí? El enojo, la amargura y muchas cosas más, y no el Espíritu Santo. Necesita madurar para aprender a dejar las riendas de tu vida al Espíritu de Dios y que Él las tome y no las tengas que tomar, porque no vas a llegar a nada bueno. Vamos a orar, hermanos, para terminar.
momento, Señor, ayúdanos para poder seguir asimilando esta enseñanza tan importante e indispensable como creyentes, como hijos de Dios. Ayúdanos a no ignorar, porque realmente el Espíritu Santo es lo que nos lleva a vivir una vida santa. Ayúdanos para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros y que realmente tengamos dirigida nuestra vida hacia ti, y que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, el que dirija y controla nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, agradeciéndote, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.